bloque en Unidiversidad Noticias, lo prometido es deuda. Presento a nuestro compañero Jorge Fernández Rojas, como todos los días miércoles. Por supuesto. La columna APD. El tema de hoy, la partida, el fallecimiento de Fidel Castro, las repercusiones. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, a los que nos están viendo. Y, por supuesto, Nato, ¿todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien. El último día de noviembre, Jorge, esto ya me da... Ah, y también quería hacer la presentación, ya me olvidaba, el día del mate. Y si hablamos de mate en el ámbito periodístico, Jorge es el referente. Incluso lo tenía como la fotito de WhatsApp, ¿o no? Hace un tiempito, no sé si la cambió ahora, pero... Sí. ¿O no, Jorge? Está bien, ahí estamos, sí. Es un ritual, la verdad. Es un ritual, la verdad. Pero no solamente para los periodistas, la verdad que es casi que es un accesorio más del argentino, ¿no? Sí, bueno, amigos, estamos aquí ya prestos para introducirnos yo diría en una de las noticias del año, concretamente, porque la muerte de Fidel Castro modificó en gran medida, me parece, parte del tiempo transcurrido y también modificó en cierta medida la geopolítica y el mapa de Latinoamérica. Con eso vamos a hablar dentro de unos instantes nomás con el licenciado Sergio Astorga, que es especialista en asuntos latinoamericanos de la Universidad Nacional de Cuyo, pero antes quiero generar un contexto, un entorno respecto de la figura de Fidel Castro. Respecto de Fidel. Para eso vamos a mostrar nuestra placa de hoy, de la columna APD, Amor por el Dato. Fidel ha muerto, sería nuestro APD de hoy. Esto ocurrió el sábado a la noche, a las 10:30 de la noche, hora cubana. Nos enteramos a eso de las 3 de la mañana del día sábado aquí. El dato en sí mismo son 60 años de vida pública de Fidel. Murió a los 90 años, es decir que generó su irrupción en la historia de la humanidad, dicho con mucha certeza esto, hace 60 años, tenía apenas 30 años el hombre, con un grupo de barbudos, como le decían los mismos cubanos que recibieron a Fidel y a su grupo de guerrilleros el 8 de enero de 1959 en La Habana, dando inicio a una etapa que dura estos 60 años de historia y que marcan fuertemente a todo el bloque latinoamericano y en medio de un ámbito de Guerra Fría, concretamente como se había planteado en esos tiempos, y Fidel es un producto de esa época, concretamente. El personaje en cuestión que vamos a analizar de alguna manera es la Cuba personificada, digamos, como ámbito y como sociedad. Y el factor de este APD de hoy es la Revolución Cubana. Bueno, quería plantear 3 casos. O sea, me voy a basar en una nota del New York Times que hizo Demian Cape el mismo 28 de noviembre, que publicó lo que es concretamente esto, la revolución vista por 3 generaciones en Cuba. Una muy buena entrevista, muy buen reporte, se los recomiendo. Hay incluso una presentación dentro de nuestro sitio, que es universidad.com.ar, y allí el periodista pone el foco en 3 personajes: en el padre, Juan Montes, en su hijo, Juan Carlos Montes, y en Rocío Montes, que es la nieta de Juan, el iniciador de esta historia familiar que vieron en 3 etapas transcurrir los 60 años de vida castrista en Cuba. Y dice la crónica, entre otras cosas, que los cubanos nacidos antes de la revolución lo consideraban a Fidel una fuerza transformadora, para bien o para mal. Los que nacieron después, especialmente tras la caída de la Unión Soviética en 1989, tienden a verlo como una terca barrera ante las oportunidades económicas y la integración con el resto del mundo. Y ya la tercera etapa, la generación que vendría a ser la joven Rocío Montes, dice en ese reportaje que su generación no le importa nada de la política y solo piensan en abandonar la isla, más allá de la formación educativa y de salud que tiene este pueblo. Como ustedes lo verán ahí en las imágenes, hay un Fidel muy vital en ese momento y con una gran movilización dentro de La Habana. Esas imágenes son relativamente recientes, junto a su hermano Raúl Castro. Bueno, lo que queríamos transmitir en esta situación, durante esta observación un poco
con retroactividad, digamos, que la imagen de Fidel ha atravesado la historia y se llevó puesto directamente el siglo XX. Es decir, lo que quedaba del siglo XX lo terminó cerrando Fidel Castro con su muerte. Es por lo menos una de las conclusiones que nosotros sacamos en este caso. Ahora bien, sería interesante, y le vamos a preguntar a Sergio Astorga, a quien le vamos a dar la bienvenida, la pregunta que nos genera este espacio de hoy de reflexión. ¿Qué dejó y qué se llevó Fidel Castro de las islas de Cuba? ¿Cómo va, Sergio? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que, como bien lo decías, este año ha sido un año muy complicado, muy complejo, digamos, para todos los apasionados en el tema de los estudios latinoamericanos. Así que, bueno, la muerte de Fidel, bueno, ha impactado, hemos visto, bueno, apenas al ratito de saberse la noticia, cómo esto impactó en todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, y claro. sin lugar a dudas, bueno, esto marca el liderazgo, ¿no es cierto?, de este protagonismo político del siglo XX, y eso yo creo que uno de lo que deja Cuba, digamos, la revolución cubana impuso, digamos, un estilo, un modelo de Estado, un modelo de sociedad que, bueno, también lo vemos en los periódicos, ¿no es cierto? Hoy en día si vemos, por ejemplo, Página 12, o vemos Clarín, o vemos, de acuerdo al grupo mediático, ¿no es cierto?, las diferentes miradas y también las voces que se muestran en los periódicos. Y bueno, reflejan eso, ¿no? Esa contradicción entre la Cuba que uno hemos tenido la oportunidad de conocer, también nos hemos formado con docentes cubanos, y hemos conocido colegas cubanos, jóvenes, y realmente el socialismo en Cuba, digamos, en cómo se vivenció potenciando el tema del avance científico, tecnológico, la apuesta a la educación, ¿no es cierto?, a la prestación de servicios esenciales, ¿no es cierto?, tratando de aniquilar la desigualdad, tratando de romper con un racismo también imperante en la isla. Recordemos que la población cubana tiene un alto porcentaje de afrodescendientes. Claro. Bueno, Fidel siempre estuvo, digamos, en contra de todo el racismo, la discriminación, y bueno, eso con un poder de locución, de oratoria brillante, digamos, pero también en la práctica política pudo enfrentarse a estos amenazas, ¿no es cierto?, que el imperio o Estados Unidos en los diferentes gobiernos conservadores trataron de frenar, ¿no es cierto?, a través de políticas concretas, como de intentos de intervención militar, pero también con bloqueos económicos, pero también recuerden que tuvo muchos intentos de asesinato. Fidel, digamos, fue realmente que Fidel, nosotros que, digamos, desde muy chicos tenemos la imagen del Che, de Fidel, entrando en La Habana, y después con el tiempo nos fuimos criando y conociendo por ahí, no comprendiendo del todo la realidad cubana. Y hasta el día de hoy por ahí es complejo, pero digamos, yo haber estudiado en una universidad pública, gratuita, también en mi caso en particular, por ejemplo, que estudié gracias a una beca, que si no hubiera tenido esa beca, no sé si hubiera terminado la universidad. Bueno, digamos, esto viéndolo a nivel de país, digamos, donde Cuba siempre promovió el acceso a la educación y de todos, digamos, como un servicio universal, gratuito, y con una calidad que esa es otra de las cosas que creo que Cuba hoy en día, incluso hay empresas norteamericanas, farmacéuticas, o empresas que quieren, se han acercado, digamos, a pesar del bloqueo, a pesar recordemos que todo esto también en el Congreso de Estados Unidos, Obama quiso un poco mejorar las relaciones, digamos, con Cuba,
pero siempre el Congreso, dominado por los republicanos, lo ha trabado. Sí. Pero pese a eso, empresas farmacéuticas y de la industria de farmacológica y de otras industrias de la biotecnología, valoran el recurso humano seguramente cubano. Claro, el potencial que se ha generado en esta isla, que queda muy cerca, ¿no es cierto? Yo leía muy cerca de la Florida. De la Florida, claro, y ha podido resistir, digamos, a estas cuestiones y bueno, un poco eso es el legado. Obviamente muchos reconocen la solidaridad, ¿no es cierto?, del pueblo cubano, de los médicos, los profesionales que han podido ejercer por ahí en lugares donde incluso hasta médicos africanos no pueden llegar o no han podido atender a ciertas enfermedades como el ébola, incluso hasta en Haití hay una delegación inmensa de médicos cubanos. Yo una vez tuvimos la ocasión de estar en Caracas, que nos regalaron un montón de libros, recuerdo, y entre eso nos regalaron un libro, El Encuentro, que retrata la amistad que unía a Hugo Chávez con Fidel Castro. Y desde muy joven, digamos, fue recibido en la isla, siendo militar Chávez, y pudo, digamos, entrar en contacto de cerca con la Revolución Cubana, que para él era uno de sus ejemplos, digamos, de sus modelos a seguir. Sergio, ¿y qué se puede decir desde la crítica para Fidel? Digamos, los 60 años, ¿estuvieron bien? Digamos, esa casi perpetuidad en el poder, que es uno de los puntos que más se le critican a Fidel en ese sentido. ¿Qué crees vos? Claro, no, evidentemente, bueno, los vemos, se hacía una mención acerca de los líderes mundiales que iban a participar del funeral, y se veía mucho de las ausencias, ¿no es cierto?, de líderes europeos, y todos, digamos, se ven como un mensaje, obviamente, desde las democracias liberales, ¿no es cierto?, que critican este régimen, ¿no es cierto?, que ha permitido la perpetuidad en el poder. Y después, recordemos que Fidel no está en el gobierno desde el 2008. Del 2008, claro. Sí. Su hermano toma el poder. Ha dicho que en el 2018 él va a dejar. Va a dejar. Bueno, yo creo que este es un tema, un dato muy interesante para ver. Igual estamos conscientes de que, digamos, dentro del movimiento cubano, digamos, hay intereses por generar un tránsito, ¿no es cierto?, hacia un modelo más participativo en cuanto a los procesos políticos, pero bueno, han sido, sí, es cierto que han habido persecuciones políticas, ¿no es cierto?, y bueno, persecuciones ideológicas, aquellos que estaban en contra, ¿no es cierto?, muchos, bueno, se iban de la isla. Claro. Claro. Hoy en día me interesó una entrevista que se le hicieron a Noam Chomsky, y él habla acerca de las redes sociales y todo, cómo va generando, según él, una sociedad menos educada, menos consciente, digamos, de los procesos sociales, políticos, históricos. Entonces, él ve un poco cómo las redes sociales, ahora que Internet, digamos, ha empezado a abrirse un poco al mercado cubano, sí. Un poco las negativas, ¿no es cierto? Pero me parece que es inevitable eso, ¿no? Es algo... Me parece que es irreversible ese proceso, ¿no?, de apertura. Sí, no, es inevitable. Claro. Se ha ido dando de a poco, digamos, se ha ido generando... antes no se podía ni viajar a la isla, después, bueno, con el tiempo... el comercio, pero de todas maneras el intercambio de académicos también ha sido muy fuerte. Recordemos que Cuba hay muchos profesores que nosotros hemos sido formados que han recibido sus doctorados en la Universidad de La Habana, en forma gratuita. Hubo una época, sobre todo en la década de los 80, 90, donde hubo un impulso muy fuerte. Así que yo creo que, digamos, la Revolución Cubana, bueno, ahora vista después de 60 años, realmente
hay que ver todo como un proceso, ¿no es cierto? El proceso anterior, donde hubo en el contexto de la Guerra Fría, claro, ¿no es cierto? Tiene su justificativo histórico en ese sentido. El tema es la continuidad y la perpetuidad en el poder, digamos, en ese sentido, digamos, del régimen. Bueno, es una cuestión de análisis permanente, me parece, el fenómeno de la revolución. Veremos el devenir de este proceso, que es lo que nos preguntamos después de Fidel, ¿no? Sí, no, yo creo que en eso, bueno, las generaciones jóvenes, hay las generaciones jóvenes han sido formadas bajo este modelo de socialismo y muchos defienden, digamos, a rajatabla los principios, claro, del Partido Comunista y del gobierno socialista cubano. Realmente hay muchas cosas para ver en su interior sobre las tramas, pero bueno, yo creo que se va a abrir más en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, pero Obama quiso ayudar, por ejemplo, a tratar de cerrar la cárcel de Guantánamo. Pudo, bueno, pero crean muy pocos, claro, es un camino. Otro... Sergio, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por la atención. Bueno, ahí estamos. La semblanza necesaria tenemos que hacerla, digamos, dada la magnitud de la noticia que se precipitó este fin de semana y que marcó todos los titulares habidos y por haber, por lo menos de los que pudimos ver en los ámbitos tan interconectados en los que vivimos. Bueno. Jorge, gracias. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el miércoles que viene. Nosotros ahora pausa, ya venimos con mucho más en Unidiversidad Noticias. Ya venimos.